Hoy Irene Moreno nos lleva a bailar al mismo paso, al mismo ritmo a todos. Así es. ¿Cómo estás? Ritmo, muy bien, feliz. Y con la misma música. Sí. Y con la misma música, pero a veces, aunque tengamos la misma música, hay alguien que no baila con el mismo paso o con esta misma frecuencia. Hablaban de disritmia sexual, que fíjense que es una de las disfunciones sexuales más comunes entre las parejas. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando uno quiere, el otro no. O la frecuencia con que uno quiere, la otra parte de la pareja no la quiere. O incluso durante la relación sexual, alguien es más rápido que el otro, es decir, los ritmos nunca coinciden. Y estamos hablando que esto se puede volver un problema grave en la pareja si no se le pone atención. Okay. Lo normal es que la pareja lleve siempre el mismo ritmo. Esto se me hace como rebuscado. Cada ser humano es diferente, ¿no? Y podríamos... Bueno, sí, pero el ritmo es el ritmo, ¿no? Sí, claro, está muy bien que se mantenga, pero está mal que alguien quiera más y quiera menos. ¿Cómo sería eso? Usaste dos palabras que están fuera de la sexología como tal, que es el siempre o nunca y el está mal o está bien. Ni nunca, ni siempre, ni está bien, ni está mal. Vamos a hablar de lo que sucede. Es natural, es normal que alguien de pronto quiera y alguien de pronto no. A lo mejor yo tengo ahorita un ritmo de trabajo que me hace sentir muy cansado y llego en la noche y lo que menos quiero es tener sexo. Quizá en este momento de mi vida acabo de tener un bebé y estoy más atenta a amamantar, estoy agotada y es natural que en ese momento a lo mejor yo como mujer no quiera tener sexo. Lo que menos quieres es eso. Claro, a lo mejor alguien acaba de tener una pérdida, ya sea de un trabajo, de una persona querida, y entonces obviamente o muy probablemente en este momento baje su deseo sexual. Entonces, bueno, no quiere decir que el ritmo sexual tiene siempre que ser exactamente idéntico. El problema es cuando empezamos a darnos cuenta que el que la otra persona no quiera exactamente como yo me genere resentimiento, me genere enojo y empiece entonces yo a reclamar. Claro. Un reclamo muy constante es el de las mujeres con estos hombres que dicen, es que él solo me quiere para eso. Sí, así lo dicen, nada más, para eso. Para eso. Entonces tú, puntos suspensivos, interpretas sexo. Claro. Este tiene que ver con un tema cultural. A las mujeres se nos enseña que nosotros nos tenemos que dar a desear, que el hombre tiene que ser más romántico, traernos florecitas, Coqueteo, el ¿no? coqueteo, la seducción, y al hombre se le enseña que usted, señor, va pero con todo a donde sea. A la casa. Esto tiene que ver con un asunto de educación sexual, ¿no? Esto es un asunto de nuestra cultura y la forma en que estamos educados. Entonces, bueno, cuando suceda esto, que el hombre de verdad quiera lo que te truje chencha y la señorita quiere, oye, pues espérame tantito, aquí qué importante es Dime que hablemos. algo bonito al menos. Dime algo lindo, un besito antes, besito. una cenita, un besito, que este es un reclamo muy constante. Sí, Quizá este es uno de los reclamos más constantes. Él solo quiere eso, él llega y solo me quiere penetrar, y el otro dice, pues es que ella, ¿qué le pasa? Es frígida, ya no me quiere, no le intereso, en fin. Pero son como extremos en esta lo que Absolutamente. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? Entender de dónde viene nuestra urgencia sexual y de dónde viene nuestra negativa a dar la posibilidad a la pareja de disfrutarnos sexualmente. O sea, es decir, no es porque padezcas algo como tal, como bien lo mencionabas, que es una deficiencia, es una Disfunción. Una disritmia. Exacto, sino más bien, eso tiene también mucho que ver, pues, psicológicamente, con nuestro estado de ánimo, con lo que ya hemos pasado en el día. O sea, son muchos factores como tal los que podrían, pues, afectar diariamente nuestro ritmo. Claro, ¿no? ok, y vamos a entender que esto puede estar ocurriendo eventualmente. ¿Qué hacemos para entrar en Exacto. ritmo, Pero si esto Irene? empieza a suceder todos los días, Juan, si todos los días vemos que la pareja, una se niega y el otro quiere, uno dice, pues para mí es suficiente una vez al mes y el otro dice, yo quiero diario, estamos hablando de que, bueno, necesitamos sentarnos y primero platicar en pareja. Sí. ¿Qué es lo que me hace negar? Muchas veces dices, no, si no tengo ganas, no lo voy a hacer. Yo invito a las personas que son las más desganadas en la relación, que a lo mejor si el deseo no está presente, se pongan flojitos y cooperando, o flojitas y cooperando, que permitan a lo mejor la entrada de la seducción poco a poco, que la persona que quiere llegar de inmediato, pues le dé un poco más de tiempo a la pareja para el beso, la caricia, el abrazo, la seducción y estas cosas que pueden ponernos en el mood sexual, en el mood erótico. Muy bien. ¿Hay una frecuencia ideal o esto es independiente? Esto es muy individual y las parejas la irán, digamos, definiendo y también a lo largo de la vida de la pareja esto va a irse modificando. Un amigo hoy en la mañana me contaba, no sabes, estamos mi esposa y yo como adolescentes, algo nos pasó, fuimos a una fiesta, vimos que pues éramos atractivos uno para el otro, estuvimos bailando, cachondeando y después de muchos años de casados retomamos nuestra vida sexual mira, como cuando éramos muy jovencitos. Como adolescente. Como adolescentes. Esto a mí me bonito. parece fabuloso
amoroso. O sea, no significa que necesariamente el tiempo signifique una declive sexual. Claro. Es, vamos a hacer cosas que nos prendan la chispa. Sí es importante saber que si de plano tengo un mes, 2 meses, un año, sin tener una relación sexual, una relación erótica rica, hay algo que hacer. Algo pasa. No lo podemos en este momento ponernos de acuerdo juntos. Vamos a una terapia sexual. Vamos a ver si en el fondo no hay resentimiento, no hay deseos de venganza, no hay otras situaciones que estén generando esta distancia que yo estoy poniendo con el otro. Sí, tenemos que saber que no siempre lo que pasa en el tema meramente erótico tiene que ver con el erotismo. A veces lo que está pasando alrededor, problemas de trabajo, trataste mal a mi hijo favorito, no me haces rico de comer, No sacaste siempre la estás con tus basura. amigotas, no sacaste la basura, te la pasas en el chat, por favor, de verdad, algo muy importante. Suelten el celular. Fuera celulares, fuera televisiones, fuera aparatos en los que ustedes pueden estarse comunicando de la afuera cuando estén en la habitación. Disruptores del ritmo. Son unos es terrible que muchos no tienen tiempo para hacer el amor, pero están hasta las 3, 4 de la mañana chateando. Sí. O a las 12 de la noche viendo una serie de televisión. Ajá. De verdad es fundamental que hoy por hoy le demos la importancia a la sexualidad porque es una fuente de nutrición emocional, física, nos ayuda a tener mejor salud, mejor estado de ánimo y dormimos hasta más rico. Claro. El chat y todos estos aparatos irrumpen nuestra calidad de sueño. ¿No les ha pasado? Sí. Claro. Sí, sí, Te sí. quedas clavado en el teléfono, en la tableta, estudiando, leyendo, lo que sea. Y tu cabeza no se detiene. Por más No que dejas esos descansas. aparatos, sigues y sigues y sigues. Y te tardas muchísimo en dormir o no duermes. O no duermes. Pero ¿qué tal después de hacer el amor? Todas estas dopaminas, todas estas sustancias que produjo tu cuerpo después de una rica relación sexual, evidentemente te hacen dormir tranquilo y feliz. Y señoras, ojo, los hombres se duermen, eso es natural, porque ellos han tenido un desgaste energético muy fuerte y es natural que se duerman, no lo tomen a mal. Algunos dicen, "Oh, pues es que se durmió, ni siquiera se puso a platicar conmigo". Usted, señora, platique con usted misma y duérmase deje que el también. señor duerma a gusto y Duérmase. usted después duerma Oye. tranquila. Ya por fin, a veces. No, ahí está, Mira, ya ahí queda está la claro. recomendación. Claro, Apagar claro. el teléfono, apagar la televisión. Y entender Y que no los moleste al ritmos, esposo si se duerme. que naturalmente los ritmos sexuales de los hombres y las mujeres difieren, son diferentes. Empezar a entenderlo, platicar con la pareja y ponernos de acuerdo. Muy Fantástico. bien. Está buenísimo. La comunicación. La Oigan, comunicación es básica.